Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Camaño de nuevo y en este vídeo quiero hablar sobre una disyuntiva que tienen muchos networkers cuando inician, mejor dicho, más que cuando inician, cuando están desarrollando su negocio multinivel. Y es si hacerlo a nivel presencial o hacerlo a nivel online o en Internet. Hay personas que dicen que no quieren desarrollar su negocio en Internet, que eso no funciona, que hay que hacerlo por el medio tradicional, y otras personas se resisten o les cuesta mucho trabajo hacerlo a nivel presencial. ¿Cuál de las dos opciones es la que debemos de adoptar? Bueno, mi primer consejo es que las dos opciones funcionan. Lo que se denomina la vieja escuela, la escuela tradicional, el multinivel presencial sigue funcionando porque es el network marketing no deja de ser un negocio de marketing relacional. Tenemos que mantener siempre relaciones con las personas, así que el negocio multinivel, el network marketing a nivel presencial funciona porque yo estoy haciendo prospección también a nivel presencial y funciona. Estoy adquiriendo mis representantes o las personas afiliadas a mi negocio. Pero también los negocios a través de Internet también se pueden desarrollar. Y sobre todo también los negocios de network marketing. ¿Por qué vamos a enfrentar dos sistemas que funcionan para desarrollar un mismo negocio? De hecho, muchas personas estamos teniendo también éxito de desarrollar nuestros negocios del network marketing a través de Internet. La única diferencia es que tú tienes que empezar a crearte una credibilidad en Internet. La gente piensa que simplemente con poner una página web, poner nuestro producto o quizás nuestra empresa, ya vamos a tener personas que se quieran afiliar a nuestro negocio. Nada más lejos de la realidad. En cualquiera de las opciones, tanto a nivel presencial como a nivel online, tú tienes que generar confianza y credibilidad. Son los dos condimentos indispensables para que las personas puedan afiliarse a tu negocio multinivel y ser referidos tuyos o ser representantes tuyos. Así que lo primero que tienes que hacer es saber hacer presentaciones presenciales que generen esa confianza y esa credibilidad y vas a obtener resultados. Pero eso también es muy limitado. Se limita un poco a tu círculo de acción, se limita un poco a tus contactos, aunque los puedas ir ampliando a medida que vas desarrollando tu negocio. Pero cuando se te limita el radio de acción, lo ideal es entrar donde está la gente. Y hoy en día, donde hay millones de personas a diario. Evidentemente, Internet es el sitio ideal. Así que tenemos que saber manejar todas las herramientas que nos da Internet para poder llegar a esas personas y, vuelvo a decir lo mismo, poder generar nuestra dosis de confianza y de credibilidad, que además en Internet tiene que ser todavía mucho mayor porque la gente es muy desconfiada a la hora de iniciar cualquier negocio en Internet debido a la cantidad de fraudes y de estafas que se han generado a través de Internet. Así que eso implica de que va a tardar un poco más en el tiempo en darte resultados, pero también se consiguen esos resultados. Así que la fórmula ideal es hacer una mezcla y un equilibrio correcto entre lo que es tu negocio, tu prospección a nivel personal, a nivel presencial y tu prospección a nivel de Internet. Las dos funcionan, tienen dos elementos en común, confianza y credibilidad, pero son técnicas completamente distintas. En las dos vas a tener que formarte, en las dos vas a tener que especializarte. Son técnicas para poder captar a estos posibles representantes tuyos completamente distintas. Va a requerir de ti que tú tengas la capacitación y la formación necesaria para saber manejarlas. Yo por mi parte, mi mejor consejo es que utilices las dos y tendrás excelentes resultados. Espero que te haya sido de utilidad. Este vídeo se despide Juan Carlos Camaño. Hasta el próximo vídeo.